En un video anterior ya hemos visto cómo resolver este problema 2, que es un ejercicio frontend que hemos resuelto usando Vue.js y que consiste en implementar una característica de autosave. Estos dos problemas o ejercicios propuestos forman parte de una postulación para un cargo de Full Stack Developer. De manera específica se está buscando a alguien que desarrolle backend con Python y que también tenga experiencia con algún framework frontend. Nosotros ya hemos resuelto este ejercicio 2 anteriormente usando Vue.js. Si no lo has visto, te invito a hacerlo. Estoy dejando por aquí un enlace para que puedas ver este primer ejercicio resuelto. Y en esta ocasión vamos a resolver este primer ejercicio propuesto que vamos a implementar usando Python. Yo particularmente tengo más experiencia con PHP que con Python, incluso un poco más con Node.js que con Python, pero de todas maneras el ejercicio no es tan complejo y podemos resolverlo. La idea de estos coding challenges es que nosotros demostremos que somos capaces de programar en cualquier lenguaje de programación. Y es genial cuando las empresas valoran la capacidad de aprendizaje, la capacidad de investigación, más que la experiencia específica con un lenguaje determinado. Empecemos entonces a resolver este primer ejercicio de Python. Lo primero que debemos hacer es asegurarnos de tener Python instalado. En este caso me encuentro en Windows y voy a descargar la versión 3.9.6 de Python. Marcamos la opción que dice Add Python to Path, de tal manera que Python se agrega a nuestras variables de entorno y podamos luego usarlo fácilmente desde nuestra línea de comandos. Mientras se lleva a cabo el proceso de instalación, vamos a leer el enunciado. Nos dice que debemos proveer código Python que pueda ser usado para medir qué tanto tiempo le toma a una función ser ejecutada y mostrar el resultado en un formato amigable, un formato friendly. Nos dice que el tiempo puede ir desde menos de un segundo hacia muchas horas y debe ser fácil para un humano leer el resultado. Por ejemplo, nos dice que si mostramos esto no es un buen output, no es un buen resultado, una buena salida de nuestro programa. Como se quiere que sea fácil de leer por un humano, nosotros vamos a mostrar más bien un resultado como el siguiente. Podemos mostrar, por ejemplo, un mensaje que diga a la función le tomó 5 horas, 4 minutos, 7 segundos y 100 milisegundos para ser ejecutada. The function took 5 hours, 4 minutes, 7 seconds and 100 milliseconds to be executed. Esto quiere decir que vamos a obtener el tiempo y luego tenemos que asegurarnos de presentar el tiempo en horas, minutos, segundos y milisegundos, ya que nos está diciendo que el tiempo puede ser menor que un segundo. Por eso es conveniente mostrar fracciones de un segundo, en este caso milisegundos. Estoy escribiendo aquí el resultado en inglés, ya que el ejercicio está en inglés y es para una postulación donde se va a requerir el inglés. Lo importante es simplemente ser capaces de obtener el tiempo de ejecución y luego de dividir ese tiempo y mostrarlo con este formato. Vamos a verificar que Python se haya instalado. Por aquí tenemos una variable que está apuntando de manera específica a la carpeta Python 39. Sin embargo, cuando yo escribo Python en la terminal, me aparece Python 2.7. Esto es porque antes de instalar la versión 3, tenía instalada la versión 2.7. En ese caso, debo asegurarme de quitar la versión 2.7 de las variables de entorno para que se dé prioridad a la versión 3 de Python. Allí está. Al escribir Python tenemos acceso a esta consola interactiva y vemos que ya es posible ejecutar código Python. Bien, con esto estamos listos para iniciar con nuestra implementación. Aquí no nos da detalles acerca de qué función se va a evaluar,
Por lo tanto, en estos casos es conveniente preguntar qué función se quiere evaluar y de qué manera se va a proveer al programa. Por ejemplo, tal vez se quiere tener la función en un archivo separado, tal vez se quiere que el usuario tipee la función que se quiere evaluar en formato de una expresión, o tal vez simplemente podemos tener la función directamente sobre nuestro propio código y evaluarla. En este caso yo hice la pregunta y me dijeron que componer la función dentro del código mismo es suficiente. Entonces, ¿de qué manera se define una función en Python? Simplemente escribimos def, el nombre de la función, unos paréntesis, unos dos puntos, y recordemos que en Python no tenemos llaves, por lo que tenemos que indentar nuestro código correctamente. Con indentar me refiero a que tenemos que usar ya sea tabs o ya sea espacios para aplicar la sangría correspondiente a cada una de nuestras líneas de código. Por ejemplo, si esta línea queremos que forme parte del cuerpo de esta función, tiene que mostrarse más a la derecha para indicar que forma parte de la función. Entonces vamos a empezar guardando este archivo dentro de una carpeta que en este caso tiene como nombre Python Project. El nombre del archivo será main.py y esto que habíamos escrito por aquí lo vamos a poner como un comentario. Aquí tenemos una función. Vamos a llamarla función 1. Vamos a escribir por aquí un texto que diga starting function 1. Y por aquí vamos a escribir function 1 finish. ¿Qué código vamos a evaluar? Bueno, por ahora podemos simplemente usar sleep para que el programa se duerma por un tiempo determinado y de esta manera conseguir que tenga cierta duración, porque de caso contrario esta función se va a evaluar muy rápido. ¿De qué manera podemos usar sleep en Python? Podemos importar esta biblioteca time y luego simplemente usaremos time.sleep. Vamos a hacer que la ejecución se duerma durante 3 segundos y entonces en la parte inferior vamos a invocar a nuestra función 1. Aquí se está declarando la función 1 y aquí se está invocando para que sea ejecutada. En este caso estoy usando como editor a Visual Studio Code. Puedes usar en realidad cualquier editor, incluso bloc de notas, pero lo conveniente de los editores de texto es que nos proveen resultado de sintaxis. Y en este caso Visual Studio Code también nos provee acceso a la terminal. Entonces por aquí yo voy a ejecutar el comando Python seguido de el nombre del archivo que queremos ejecutar, en este caso es main.py. ¿De qué manera se escribe un comentario en Python? Podemos usar este símbolo de numeral. Aquí yo había escrito este carácter, pero esta manera de escribir comentarios es para otros lenguajes probablemente, o incluso para MySQL, Postgres, ¿sí? Entonces aquí Python piensa que estamos creando una cadena, pero nunca estamos terminando la cadena, entonces reemplazamos esto por un numeral para que esta línea realmente se considere como un comentario. Ejecutamos nuevamente, nos dice empezando función 1 y luego de 3 segundos nos dice función 1 finalizada. ¿De qué manera podemos medir el tiempo de ejecución de nuestro código Python? Tenemos varias alternativas. Una de ellas es esta biblioteca llamada timeit. Como aquí lo muestra la documentación, nos dice que nos permite medir el tiempo de ejecución de pequeños códigos Python. Entonces, como en este caso queremos medir el tiempo de ejecución de una función, este módulo es conveniente. Si quisiéramos medir el tiempo de ejecución que tiene una aplicación web donde probablemente hay interacción con otros componentes, podríamos explorar otras alternativas. En este caso, timeit está muy bien para enfocarnos en el tiempo de ejecución que tiene una función que empieza y termina dentro de nuestro propio código fuente. ¿De qué manera se puede usar timeit? Nos dice que podemos usarlo a través de la interfaz de línea de comandos. O sea que hay un comando timeit al que le podemos indicar una expresión y nos dirá cuál fue su tiempo de ejecución. Sin embargo, en nuestro caso queremos medir el tiempo y dar el resultado siguiendo nuestro propio formato. Entonces, más que usar comandos en la terminal, nos interesa usar el módulo timeit en nuestro propio código fuente.
Entonces vamos a importar timeIt. Y la manera de usar esto es como aquí se muestra en los ejemplos. Tenemos timeIt.timeIt. Aquí tenemos una expresión y aquí tenemos el número de veces en que se está ejecutando esta expresión. Este módulo timeIt tiene varias formas de usarse. Aquí encontramos un ejemplo bastante sencillo de cómo usar timeIt para medir el tiempo de ejecución de una función determinada. A timeIt le pasamos un statement indicando el nombre de la función que queremos evaluar y luego le decimos cuántas veces queremos ejecutar dicha función. Entonces vamos a agregar esto por aquí. Ya no vamos a llamar a la función 1 directamente, sino que más bien vamos a ejecutar el método timeIt desde el módulo de timeIt para pedirle que ejecute esta función, en este caso una vez. Si nosotros ejecutamos, vemos que la función 1 empezó, terminó y nunca llegamos a ver el resultado. Lo que pasa es que el resultado quedaba en el aire. Ahora acabamos de agregar print para ver qué devuelve la función timeIt. Aquí está. Ese es el tiempo de ejecución entonces en segundos correspondiente a la función 1, function 1. Ahora lo que vamos a hacer es crear una función que se va a llamar measure execution time. Estamos creando nuestra propia función que se va a encargar de medir el tiempo de ejecución de la función 1. Entonces, en vez de imprimir directamente este valor, vamos a guardar el resultado en una variable execution time y vamos a imprimir por un lado execution time y por otro lado vamos a imprimir cuál es el tipo de dato de execution time. En Python tenemos disponible esta función type que nos va a permitir analizar qué tipo de dato estamos recibiendo. Y luego vamos a llamar a nuestra función measure execution time. Aquí vemos que es un tipo de dato float, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a simular ahora es un tiempo de ejecución mucho más grande, de tal manera que podamos parsear ese valor y mostrarlo en este formato, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a poner por aquí muchos segundos y vamos a ponerle también muchos decimales. Y ahora vamos a ver la forma de mostrar esto con este formato de aquí. Entonces, como esto está en segundos, lo primero es identificar cuántas horas están disponibles. Para eso tenemos que dividir esto entre la cantidad de segundos que tiene cada hora. Nosotros sabemos que en un minuto tenemos 60 segundos, en una hora tenemos 60 minutos, lo que viene a ser 60 por 60 segundos, es decir, 3600 segundos. Entonces lo que vamos a hacer es dividir execution time entre 3600, ¿sí? Si nosotros dividimos este monto entre 3600, nos da este resultado que coincide justamente con lo que estamos viendo aquí debajo. En este caso, como el valor de entrada contiene decimales, el resultado también contiene decimales. En todo caso, lo que nos conviene es ignorar los decimales, tomar solo la parte entera y dividir eso entre 3600. O bien dividir y luego quedarnos solo con la parte entera. Entonces vamos a crear una variable horas y la cantidad de horas será igual a un valor entero correspondiente a esta división. Y luego vamos a imprimir entonces por aquí horas. Como vemos, tenemos solo la parte entera del mismo resultado que antes ya obteníamos. Luego de haber tomado las horas, lo siguiente es calcular la cantidad de minutos. Pero para esto, primero hay que restar al tiempo de ejecución las horas. Como las horas ya están aquí,
tenemos que restarle al tiempo de ejecución estas horas para que nos quede una cantidad que es menor que una hora, que no llegó a completar una hora, pero que nos va a servir para mostrar minutos y luego también segundos. Entonces, execution time va a ser igual a el mismo valor que ya tiene menos las horas por 3600. Esta es la cantidad de segundos que ya se consumieron y que están expresados aquí. ¿Sí? Entonces ahora vamos a calcular la cantidad de minutos. La cantidad de minutos sería esto, entre 60, porque del execution time que quede nos interesa minutos, no segundos. Convertimos de segundos a minutos dividiendo entre 60. ¿Sí? Y entonces vamos a imprimir por aquí minutes. Ahí está. Esta es la cantidad de horas, esta es la cantidad de minutos. Quiere decir que le faltó un minuto más para completar otra hora. Entonces vamos a confirmar ello. Vamos a poner esto más 60. Por ejemplo, ¿qué pasa si a nuestro execution time le sumamos 60? Le sumamos 60 segundos para que sea un minuto más y por lo tanto se complete una hora más. Aquí está. Tenemos esta cantidad de horas y 0 minutos. ¿Sí? Esto fue solamente para verificar que el cálculo esté correcto. Luego de minutos nos interesa conocer la cantidad de segundos que quedan. Entonces execution time será el mismo valor que tiene execution time menos la cantidad de minutos por 60, porque estamos restando segundos con segundos. Y entonces la cantidad de segundos que queda será simplemente la parte entera de execution time. Entonces imprimimos por aquí segundos. Y tenemos horas, minutos y segundos. Hemos parseado correctamente la parte entera, nos falta la parte decimal. Entonces, en este punto nos quedamos con valores que son fracciones o son partes de segundos. Entonces, por ejemplo, si tenemos 0.5, quiere decir que tenemos medio segundo. Si nosotros queremos expresar medio segundo en milisegundos, esto sería igual a multiplicar esta cantidad por 1000, ¿sí? Y nos quedaría 500 milisegundos. Recordemos que 1000 milisegundos es un segundo, por lo que 500 milisegundos es medio segundo. Entonces, ¿qué hemos hecho para convertir esto a milisegundos? Simplemente lo hemos multiplicado por 1000. Entonces vamos a tener por aquí milliseconds, una variable nueva que va a ser igual a lo que queda del execution time. Es decir, execution time va a ser igual a lo mismo menos la cantidad de segundos que hemos calculado en la parte de arriba. Le estamos restando la parte entera para quedarnos con los decimales y luego diremos aquí que tenemos execution time por 1000. Y vamos a imprimir por aquí milliseconds. Aquí está. Entonces tenemos horas, minutos, segundos y 102 milisegundos. El resto podemos en realidad no mostrarlo porque es un tiempo que es mucho menor que milisegundos. Entonces para un humano eso puede ser confuso. ¿Qué haremos en este caso? Bueno, simplemente podemos mostrar la parte entera de esta multiplicación. ¿Sí? Entonces nos quedamos así con 102 milisegundos. Execution time, mostramos horas, seguido del término hours, minutos, seguido del término minutes, segundos, seguido del término seconds, y aquí seguido del término milliseconds. Ahí está, execution time 90.407 horas, 59 minutos, 2 segundos y 102 milisegundos.
Y en realidad aquí vemos que se está imprimiendo doble espacio. Al parecer no es necesario que nosotros agreguemos un espacio por nuestra cuenta, sino que ya Python lo agrega. Allí está. Esto está bien, solo hay que tener cuidado en expresar mejor nuestro código, porque aquí tenemos el valor 3600, 60, 1000. Nosotros sabemos qué significa, pero para otras personas puede no ser muy claro. Entonces podemos definir constantes para decir qué son estos datos. Para definir estas constantes simplemente vamos a declarar variables en la parte superior. Vamos a crear entonces por aquí una constante llamada seconds per hour, cuántos segundos hay en una hora, seconds per minute, dado que el módulo TimeIt nos devuelve resultados que están expresados en segundos, vamos a usar estas constantes: segundos por hora, segundos por minuto. Primero hasta aquí vamos a crear un commit con nuestros avances. Ejecutamos el comando git init, seleccionamos nuestros archivos, en este caso solamente tenemos un archivo main.py, y vamos a definir un commit con nuestra solución base. Y una vez que ya está funcionando, porque esto funciona, vamos a organizar un poco más nuestro código. Por ejemplo, estas variables de aquí, nosotros sabemos qué significan, pero probablemente para otras personas no esté muy claro. Entonces vamos a agregar un comentario aquí en la parte superior diciendo que, dado que los resultados de TimeIt están expresados en segundos, vamos a usar estas constantes. Y aquí declaramos cuántos segundos tiene una hora, cuántos segundos tiene un minuto. Seconds per hour, seconds per minute. Y entonces aquí vamos simplemente a reemplazar. De hecho, aquí podemos expresarlo un poco mejor. La cantidad de segundos por minuto es 60, mientras que la cantidad de segundos por hora es la cantidad de segundos que hay en un minuto multiplicado por la cantidad de minutos que hay en una hora. ¿Sí? Entonces seconds per hour sería la multiplicación de seconds per minute y minutes per hour, lo que resulta siendo realmente 3600. ¿Sí? Entonces aquí vamos a reemplazar esto por seconds per hour. Y luego vamos a reemplazar esto por seconds per minute. Y aquí podemos mejorar nuestro código. En vez de tener execution time igual execution time menos esto, vamos a ponerle execution time menos igual y vamos simplemente a restar esto. ¿Sí? Execution time menos igual y vamos a restar esto. Aquí de igual manera. Ponemos por aquí un comentario para indicar que en este punto solo tenemos ya la parte decimal y que, por ejemplo, si tenemos 0.5 segundos, eso será igual a 500 milisegundos. También podemos crear por aquí milliseconds per second, lo cual puede resultar obvio, pero de todas maneras vamos a declararlo como una variable. ¿Sí? Al final dijimos que íbamos a usar esto, pero estamos simplemente imprimiendo en líneas distintas cada valor, lo cual también es válido. Vamos a renombrar function 1 por function test y aquí también starting function, function test, function test finished. Y entonces aquí, en vez de evaluar un execution time constante, vamos a evaluar el resultado original de esta función TimeIt. Entonces guardamos y vamos a ejecutar en la terminal nuestro código. Ok, aquí nos da un error porque ya no se llama function1, se llama function test. Ejecutamos nuevamente. Allí está. Tardó 0 horas, 0 minutos, 3 segundos y 0 milisegundos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasaría si ejecutamos nuestra función varias veces? Por ejemplo,
2 veces. Ahí está, empieza y termina, empieza y termina. ¿Sí? La función se ha ejecutado 2 veces y en total ha tardado 6 segundos y 9 milisegundos. Este comentario indica que nosotros podemos ejecutar la misma función múltiples veces y entonces el tiempo de ejecución será la suma. ¿Sí? En un escenario más complejo podríamos probablemente ejecutar múltiples veces y luego dividir para obtener un tiempo de ejecución promedio tras haber ejecutado una función n veces. ¿Sí? Muy bien, hasta aquí vamos a subir nuestros cambios. Voy a crear aquí un repositorio en GitHub para compartir el código en caso de que quieras partir de allí y hacerle modificaciones. A basic example of how to use the timeit module to measure the execution time of a Python function. Aquí tenemos un ejemplo básico de cómo usar el módulo timeit para medir el tiempo de ejecución de una función Python. Creamos el repositorio, asociamos nuestro repositorio local con el repositorio remoto y luego subimos nuestros cambios. Y aquí tenemos nuestra solución. Muy bien, has llegado al final de este video, espero que te haya sido de ayuda. Cuéntame en los comentarios qué tal te ha parecido este ejercicio y si te gustaría ver más contenido similar a este. Ante cualquier duda, puedes preguntarme también aquí en los comentarios. Gracias por ver el video hasta el final, no olvides compartirlo y hasta la próxima.